Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos a comenzar. Si hay algún problema con el audio, em, si están, no sé si escuchan todos bien. Si no hay ningún problema con el audio, podemos comenzar. Ok, ya Sí, se se escucha. escucha muy Bueno, bien, Andy. Adelante. perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a ver una sesión bibliográfica sobre, déjame prender mi cámara, bien, sobre esclerodermia. Mis asesores fueron el doctor Andrés de la Torre y la doctora Valeria Cantú. Muy bien. Entonces, el artículo del cual vamos a hablar hoy se llama Retrospective Comparative Study of the Efficacy of JAK Inhibitor, tofacitinib, in the Treatment of Systemic Sclerosis Associated Interstitial Lung Disease. Fue publicado en el 2022, bueno, más bien recibido y aceptado en junio del 2023. Entonces, es un artículo relativamente reciente de este año que se publicó en junio. Y el autor principal es Su Junfei. Primero que nada, pues les quiero mostrar algunas de las abreviaturas que vienen en este artículo que fue escrito originalmente en inglés. Los JAK-I son inhibidores de la quinasa Janus, es esclerosis sistémica y LD es enfermedad pulmonar intersticial. La revista en donde se publica este artículo se llama Clinical Rheumatology. Es una revista internacional que está escrita en inglés, la cual publica investigación clínica que es del área de reumatología. Se originó en el 45. Fue la revista oficial de la Sociedad Reumatológica de Bélgica cuando se publicó. Actualmente su editor en jefe es el doctor Carlos Pineda. Tiene un factor de impacto de 3.4 y un factor de impacto a 5 años de 3.1, lo cual lo pone dentro de una buena categoría como revista. En cuanto a la dirección del proyecto de este estudio, pues el doctor, como les comento, es Su Junfei, no sé si lo pronuncié bien. Él está afiliado al departamento de reumatología en el Henan Provincial People's Hospital de Zhengzhou, en China. Y él ha publicado, algunas de sus publicaciones, no son todas, pero las más recientes, pues tenemos The Serum Level of Significance of Lysyl Oxidase Like 2 Patients with Rheumatoid Arthritis Associated with Interstitial Lung Disease, o como ven, algo más de asociado a enfermedad de intersticial pulmonar. Y otro artículo que es más bien como un case report con un análisis retrospectivo de lupus eritematoso sistémico e intusepción. Y esta es una imagen que encontré en internet del hospital. Ahora, antes de ahondar un poco más en el artículo, pues me gustaría hablar un poco sobre la esclerosis sistémica. Creo que es importante, pues nada más entender puntos claves para, para, pues para poder hablar de esto. La esclerosis sistémica, también la conocen como esclerodermia. Es una enfermedad crónica multisistémica caracterizada por una disfunción vascular y también hay fibrosis progresiva de la piel y de diferentes órganos. El diagnóstico los vamos a basar en los criterios de ACR EULAR, que son, en un segundito los veremos. Básicamente, las manifestaciones clínicas, pues hay un involucro sistémico, de muchas, zonas multisistémico, donde tenemos, por ejemplo, lo cutáneo, podemos tener engrosamiento, endurecimiento de la piel, prurito. Los pacientes también presentan hiperpigmentación, piel seca, tienen cambios en los lechos unguiales, tienen pitting en las uñas, lipoatrofia, pueden tener úlceras en las articulaciones interfalángicas distales y proximales, inclusive en nuestras partes de los dedos, y telangiectasias. En lo vascular, pues tenemos vasoespasmos que podemos ver como fenómeno de Raynaud. Tenemos también involucro musculoesquelético con artralgias, artritis, tendinitis, mialgias. En lo gastrointestinal, pues hay bastantes alteraciones también, entre ellas pues disfagia, los pacientes pueden tener dispepsia, saciedad temprana, distensión abdominal, pueden tener cambios en el patrón evacuatorio que alterna entre diarrea y constipación, sobrecrecimiento bacteriano, malabsorción, incontinencia fecal. Y en lo pulmonar podemos tener disnea, tos no productiva, en lo neuromuscular, sarcopenia, debilidades, miopatías, y a nivel renal también puede existir fibrosis vascular y se acumula colágeno intersticial. Esas son algunas de las múltiples manifestaciones clínicas que podemos tener
en esta patología. Aquí están los criterios que les comentaba hace unos minutos sobre la clasificación. Aquí podemos ver, o sea, no nos vamos a meter muy a fondo porque el tema no, pues, no es específicamente hablar de esto, pero pues podemos ver cómo un ítem muy importante en nuestros criterios es el grosor del endurecimiento de la piel en manos, en dedos, lesiones y cuando los pacientes presentan hipertensión pulmonar o enfermedad intersticial. Esto también es como ven algo frecuente, el Raynaud y bueno, pues ciertos anticuerpos positivos. Hablando un poco sobre tofacitinib, este, básicamente los inhibidores de la Janus quinasa se unen a los receptores transmembrana de citocinas tipo 1 y tipo 2 y median la respuesta celular. Aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, los JAK no selectivos, que en este caso el tofacitinib, no sé si pueden ver, les voy a poner un cursor aquí está, ven mi cursor. Bueno, entonces tenemos los JAK no selectivos, el tofacitinib, que es el del que se habla en este estudio, pues podemos ver que actúa, pues vaya la redundancia, de manera no selectiva y más que nada, aquí tenemos JAK1 y JAK2. Algo importante a saber de este fármaco o por qué se utiliza, pues es que es vía oral. En, Ahora sí, hablando ya del artículo como tal, pues el objetivo del artículo es el buscar, explorar la eficacia del tofacitinib en la mejoría de la enfermedad pulmonar intersticial en pacientes que viven con esclerosis sistémica. En la metodología podemos ver que es un estudio observacional retrospectivo que los pacientes hospitalizados con esclerosis sistémica, que tienen manifestaciones dermatológicas de enfermedad intersticial pulmonar, fueron elegidos. Estos pacientes estuvieron en el hospital entre enero del 2019 y enero del 2022. Los diagnósticos se hicieron basándose en los criterios de la ACR EULAR que les comenté del 2013 y lo más importante o lo que se evalúa pues son los cambios en la función pulmonar y los cambios radiológicos por la TAC. Se utilizan escalas de Fleischner para describir la TAC. Básicamente fueron 9 pacientes que recibieron tofacitinib por al menos 6 meses comparados con un grupo de 35 personas que estaban tratados con inmunosupresores comunes o glucocorticoides. Entonces podríamos decir que este es un estudio que está evaluando tofacitinib contra, podríamos decir inclusive que el otro grupo se consideraría placebo porque ya es una base de un estándar que ya está mostrado en guías y es como un estándar ya of care de estos pacientes. No hay diferencias demográficas ni de características clínicas en los pacientes y se excluyen pacientes que tienen otras enfermedades de tejido conectivo como Sjögren, artritis reumatoide, lupus, dermatomiositis o aquellos que tengan una enfermedad pulmonar o historia de haber tenido una, o sea, tuberculosis, alguna infección pulmonar, bronquitis, enfisema, asma, embolismo pulmonar o cáncer. ¿Por qué? Porque queremos intentar eh, enfocarnos en ver el efecto de este medicamento en esta población en específico, quitando otras cosas que podrían sesgarnos. En la recolección de data, pues básicamente, como les comento, pues fueron 2 grupos. Fue el grupo TOFA, que así lo llaman, el que sí recibió, y el grupo N-TOFA o no TOFA, que no recibió este fármaco. Se tomaron en cuenta varios datos, entre ellos de laboratorio, PCR, DHL, velocidad de sedimentación eritrocitaria, ferritina sérica, algunas interleucinas 6, 10, 2 y ProBNP. Y en lo pulmonar se tomó la capacidad vital forzada, la capacidad de difusión de monóxido de carbono y la capacidad pulmonar total. Se evaluó al principio y a los 6 meses de recibir el tratamiento. En este estudio, pues hubo múltiples personas valorando diferentes cosas, hubo radiólogos especialistas, reumatólogos, neumólogos, cada quien evaluando diferentes áreas. En cuanto a
a lo reumatológico, pues hubo dos reumatólogos y dermatólogos que usaron el método de Rodnan Skin Score para poder valorar esto. Este método, no nos vamos a meter muy a fondo, pero así en grosso modo, es un score en el cual se palpan diferentes puntos en el cuerpo, son 17, entre ellos manos, brazos, cara, abdomen y pecho, y se busca encontrar un promedio de qué tan grueso, qué tanto grosor tenemos. Por ejemplo, cero sería normal y entre más alto, pues más severo en cada punto, ¿verdad? Lo máximo que podemos tener del Rodnan son 51 puntos. Después, en la TAC, básicamente dividen los hallazgos en tres: en lesiones exudativas en edad temprana, en etapa temprana, perdón, ¿no edad? En fibrosis temprana en etapa media, o ya la extensa, que es una etapa avanzada. Para la TAC no solo fueron radiólogos los que le evaluaron, también fue un reumatólogo y un neumólogo. Todo esto con el fin de que no hubiera sesgo. Y en la evaluación de la TAC se usó un score visual, semi-cuantitativo, y las lesiones se clasificaron del 1 al 5, dando un score total de severidad. En el análisis, básicamente se utilizó Shapiro-Wilk test para la revisión de variables continuas. En la distribución normal se utilizó promedio, desviación estándar y test paramétricos como t-test. Y en la distribución no normal utilizamos media y rango intercuarantil con el rank sum test para hacer comparaciones. En variables categóricas usamos el porcentaje de la frecuencia relativa, chi cuadrada, test de Fisher y t-test en par para comparaciones post-tratamiento dentro del mismo grupo en diferentes tiempos. Utilizamos reversión logística con el método Stepwise, se utilizó el SPSS y el valor pues de P, que es significativo estadísticamente, pues es menor a 0.05. Muy bien, entonces aquí va mi primera pregunta. En la pregunta pico, me gustaría preguntarles, no sé si alguien de cada hospital pueda contestar, alguien no sé, del Metropolitano la P, del San Bruno la I, del San José la C, y luego la O, pues el que también quiera, para que todos participemos. Alguien que quiera participar en la P de población, en Hospital Metropolitano. Bueno, si nadie del metro alcanza a contestar, puedo contestar de Zambrano. Fueron pacientes que se diagnosticaron con esclerosis sistémica, de acuerdo a los criterios de 13, y que tenían manifestaciones cutáneas y pulmonares y que estaban hospitalizados, creo que de 2019 a 2020, no recuerdo la fecha, en el hospital donde se realizó el estudio. Sí, muy bien. Sí. En intervención, no sé, o en San José. En el caso de intervención van a ser Aquí. pacientes Ah, que van al área de tofacitis y en comparación pacientes con corticoides. hoy no te entiendo muy bien, Humberto. Humberto, no te entendí muy bien. Como que se escuchó medio entrecortado. Así es, o sea, dice Humberto en el chat que la intervención sería el uso de tofacitinib y en la comparación, pues estamos comparando el uso de esteroides, sí. O bueno, más que esteroides, sí, es el uso de fármacos de primera línea, que también podrían incluir esteroides. Y en el outcome, no sé si tú quieres. Espérate. Entonces, Sí, pues sí, sí sería relevante. Digo, si el
O sea, si el resultado es positivo para los pacientes, pues sí sería relevante a nivel clínico, creo. Ok, aquí esto es algo importante, este, pensar en esto y vamos a regresar a esta pregunta más adelante sobre el outcome. Muy bien. Bueno, sí, aquí tenemos que es básicamente lo que ustedes pues ya comentaron, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a hablar un poco sobre los resultados, que creo que es la parte más interesante de analizar de este artículo. En total, pues sabemos que tuvimos 44 pacientes, 9 TOFA, en 35 no TOFA, y en el momento basal no hubo diferencia significativa entre edad media, momento del diagnóstico, curso de la enfermedad, duración de la enfermedad o velocidad de los síntomas clínicos de la tos, pérdida de peso, fenómeno de Raynaud, etcétera. En los resultados, podemos ver que antes de las intervenciones no había diferencia significativa, pero después de 6 meses tenemos que el grupo TOFA tuvo aumento en la interleucina 6 y en la interleucina 10, pero disminuyó la DHL, interleucina 6, ferritina, la interleucina 2 y el proBNP. Ahorita les voy a mostrar unas tablitas que lo muestran un poquito mejor. Aquí podemos ver, qué es lo importante. Miren, aquí estamos viendo diferentes demográficos que si el género de los pacientes, que si fumaba o tenía tos, saben, diferentes, manejos, inclusive tratamientos previos y tratamientos convencionales. Aquí digo, es importante, creo que mencionar como dato que el tratamiento convencional inmunosupresor que estábamos valorando incluye ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo, azatioprina, metrotexate, y algunos glucocorticoides. El valor de P es algo importante a pensar aquí. ¿Por qué? Porque o sea, podemos ver una gráfica y ver muchos números, pero algo muy importante es pensar si esto que estamos viendo es significativo estadísticamente. Por eso la P tiene ese valor de menos 0.05. En este caso, vemos que ninguno de estos datos es significativo estadísticamente. El hecho de que sean mujeres o hombres, si tuvieron reflujo, Raynaud, etcétera. En este caso, aquí ya empieza a haber cosas que sí son significativas estadísticamente. O sea, por ejemplo, el valor de las interleucinas 6 y la 10 sí son diferentes. Y si vemos el grupo TOFA y no TOFA, tenemos valores estadísticos significativos diferentes, donde nos dice que sí hubo un cambio, y eso es lo que yo les mencionaba, que hubo un incremento en el grupo TOFA. Sin embargo, algo también importante a considerar que estábamos midiendo o siempre tomar en cuenta, pensar, bueno, ya estamos viendo los resultados de un artículo, que era lo que al principio me dijeron que íbamos a valorar. Entonces, por ejemplo, función pulmonar, la TAC y los estudios de laboratorio. Aquí vemos que lo que es estadísticamente significativo, pues incrementó, pero en cuanto a la función pulmonar, vemos que todo es estadísticamente, no significativo. Entonces, pues ya estamos pensando, bueno, ¿sabes qué? Igual y no va por aquí. En la TAC, también, en la TAC vemos que los cambios no nos están diciendo algo estadístico. Entonces, bueno, o sea, viendo estos puntos, ¿qué es lo que podemos pensar o a qué nos va a llevar todo esto? Aquí podemos ver de una manera más visual la diferencia entre, por ejemplo, la BSG. En el negrito, miren, aquí les voy a poner con el láser. Acá tenemos el grupo TOFA que está de negro, el grupo N-TOFA que está en gris. Aquí vemos en la base ya los 6 meses. La BCG, aquí podemos ver, por ejemplo, eh, el grupo TOFA, o sea que esto significa estadístico, significativamente, ay, ya se ve, estadísticamente significativo, y aquí también vemos como en la base del grupo TOFA hubo un decremento importante a considerar en la BCG. Igual, la PCR comparamos y vemos que también hubo esta disminución en la DHL también. En la interleucina, podemos ver que también, pero no tenemos nada, o sea, por ejemplo, aquí pues no es estadísticamente significativo. En este cuadrito se ve de una manera más visual rangos
y lo estadísticamente significativo de la P que estábamos viendo en el cuadro pasado. Aquí podemos ver que las interleucinas, pues no muchas nos dan datos que sí nos hagan pensar en que esto está haciendo algo, pues que tenga ese impacto, ¿verdad? A nivel que tenga una significancia. Ahora, yo sé que esto puede sonar un poco confuso porque es un artículo en el que estoy mostrando que igual y no es tan estadísticamente significativo, pero hang on, vamos a seguir y ahorita vamos a discutir todo esto y desmenuzarlo un poco más. Entonces, ahora, uno de los puntos que estábamos viendo, laboratorios. Ya vimos que no tenemos en verdad gran cosa estadísticamente significativa. Ok, vámonos a lo pulmonar, vámonos ahora sí a qué cambios hubo en los diferentes parámetros que medimos, ¿ok? Como ven, por ejemplo, en el D y en el E, no es estadísticamente significativo. Entonces, pues estos no nos dan algo similar, igual en el A. Los que sí son, y podemos enfocarnos un poco, es en el B y en el C. Por ejemplo, en el B, que estamos viendo los scores del MRSS, podemos ver que en el grupo TOFA sí hay una disminución en el score. ¿Esto qué significa? Pues si nos vamos por literalmente lo que significa, pues que hay menor score, pues igual y hay una mejoría clínica, ¿verdad? En en la capacidad en el DLCO, tenemos un ligero incremento, ligero. Ay, muy bien. Entonces, tomando esto en cuenta, tomando todas las variables, ¿qué nos vamos a llevar de aquí o cómo lo agrupamos? Primero que nada, aquí es donde entra en cuenta el hecho de que tenemos, cuando leemos un artículo, hay que también buscar bibliografía o algo más que nos sustente lo que estamos leyendo para entenderlo a fondo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de factores de función pulmonar, ¿qué es lo que haría que un paciente tengamos un factor pronóstico que mejore mortalidad, o sea, que disminuya mortalidad, que mejore expectativa de vidas? ¿Cuáles son los factores importantes? Entonces, en una búsqueda que hicimos, aparte de leer el artículo, pues encontramos que los factores pronósticos más importantes en pacientes con enfermedad intersticial pulmonar son en DLCO, el FBC y el grado de función pulmonar, que no está valorado en este artículo. Entonces, teniendo esto en mente, decimos, ok, ¿en qué nos vamos a enfocar más y qué es lo que nos gustaría que estuviera estadísticamente significativo? Pues porque es lo que más va a impactar a nivel clínico y a nivel de pronóstico en nuestro paciente, pues son estos dos factores. Si vemos aquí, los marqué en rojo, pero ninguno nos da algo estadísticamente significativo. Y en los scores, de igual manera, no tenemos una P menor a 0.05. Aquí podemos ver una tabla donde estamos viendo en el grupo TOFA, cuántos pacientes tenemos clasificados como leve, moderado y severo. Después de los 6 meses, vemos que una mayor parte de los pacientes pasaron a ser de ya sea leve o moderado. Entonces, pues esto que nos puede decir, pues es mejor, o sea, los pacientes pasaron a algún otro, categoría. Entonces, en el análisis de regresión, eh, ¿cuál es nuestra variable dependiente? O sea, digo, yo sé que está aquí, pero no sé si alguien quiera agregar aquí algo, participar, pero bueno, nuestra variable dependiente va a ser mejoría en la fibrosis pulmonar. Eso es lo que nosotros estamos intentando medir o ver. El análisis de regresión logística muestra que la mejoría en el patrón en vidrio despulido, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, en lo que podemos hacer revertir, porque pues sabemos que hay partes de fibrosis que ya están hechas y pues ya no hay manera de revertirlo, pero el vidrio despulido, pues sería una sección de nuestra TAC donde sí podemos mejorar esto. Fue un factor relevante en la mejoría en el score. Entonces, aquí vemos algo muy interesante en el que si vemos la asociación
con la mejoría en la fibrosis pulmonar, el agregar tofacitinib sí es estadísticamente significativo con esta asociación de la mejoría de la fibrosis pulmonar. Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nos indica aquí arriba que estamos atenuando o mejorando nuestro patrón en vidrio despulido, que es lo más importante. Bueno, no, antes de llegar a la discusión, se platicó o intentamos hablar con expertos en el tema porque queríamos ahondar un poco más en qué es lo que nos está diciendo este artículo, no tanto para ver, o sea, aquí el objetivo no es tanto si van a dejar tofa o no van a dejar tofa en estos pacientes. El chiste aquí es que se acabe esta sesión y podamos decir que al leer un artículo sabemos más que analizar la estadística, ver si en verdad nosotros creemos que sería significativo a nivel clínico. Entonces, saber si en un futuro nosotros podríamos usar esto con nuestros pacientes y saber valorar o evaluar un artículo. Este es finalmente el fin de este tipo de sesiones. Entonces, tomando esto en cuenta y habiendo hablado con una reumatóloga y un neumólogo, llegamos a, a estas discusiones, ¿verdad? Vimos que tenemos valores disminuidos de manera significativa en el grupo TOFA, en algunos parámetros de laboratorio, aunque también hubo incremento en otros. El administrar tofacitinib adicionado a la terapia convencional tuvo relevancia en la remisión de inflamación, disminuyó el vidrio despulido, hubo mejoría en las anormalidades radiológicas tempranas en pacientes con tratamiento refractario o intolerancia a glucocorticoides. Aunque la relación aún no es clara, pero los hallazgos muestran evidencia del potencial benéfico del tofacitinib en esta población. Como fortalezas podemos mencionar que el estudio es uno de los pocos estudios que está evaluando la eficacia de tofacitinib y evalúa múltiples parámetros de progresión, pronóstico y mortalidad. Mide parámetros que podemos utilizar en la práctica clínica de forma regular. Sin embargo, las limitaciones en este estudio, además de que es un estudio retrospectivo y siempre, o sea, y lo mejor sería, por ejemplo, hacer un ensayo clínico aleatorizado, el uso de inmunosupresores pues se dejó a la discreción del médico tratante, entonces no todos estaban teniendo las mismas dosis, los mismos manejos. El grupo era muy pequeño, necesitamos un grupo más grande para tener mayor impacto. Y algo importante es que no se valoraron los efectos adversos del tofacitinib. Aquí lo que me importaría más que las infecciones o la hiperlipidemia, pues el tromboembolismo, algo más grave, inclusive pues infecciones oportunistas que fueran de mayor gravedad. Estuvimos buscando el día de ayer diferentes artículos en los que pudiéramos encontrar si ya se han valorado el tofacitinib en cuanto a su seguridad en este tipo de pacientes y no encontramos mucha literatura acerca de esta valoración, ¿verdad? Entonces creo que eso es un punto muy importante cuando estamos evaluando un artículo y estamos viendo si utilizan un fármaco, el también buscar en otras fuentes si ya se ha intentado o valorado o estudiado este fármaco en una población similar y qué seguridad podemos tener con él. El estudio, bueno, sugiere que agregar el tofacitinib va a ser relevante para la remisión rápida de la inflamación, para la mejoría, y que se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos. Metiendo ya un poco de, ahora sí, mi pensamiento, que pudimos armar o sea, que pude yo aprender o llevarme de estudiar este artículo, el cual hasta cierto punto, pues, en un punto me sentía frustrada de que muchas partes no fueran estadísticamente significativas, pero al verlo todo como global, y ahora sí metiéndole más, galletita de unos lados de, bueno, qué es lo que es importante valorar en estos pacientes, qué me va a cambiar el pronóstico, qué me va a cambiar la mortalidad, ¿es seguro, no es seguro? Ya metiéndole otras cosas de otras fuentes que vamos agregando a a este, este, a este artículo para enriquecerlo y poder comprenderlo mejor,
pues creo que definitivamente se requiere un estudio de no inferioridad en el cual estemos comparando el TOFA contra este Standard of Care, que es esta primera línea, ciclofosfamida, rituximab, tocilizumab, y hay que evaluar criterios que cambian pronóstico y mortalidad, porque si ven de todos los criterios que se valoraron, no todos estaban basados en, o sea, nos dan una mortalidad, un pronóstico distinto. Entonces, creo que un artículo, inclusive nosotros en nuestras tesis, o sea, si estamos valorando alguna intervención para que el lector pueda decir que esto le sirve clínicamente en su práctica, en su clínica, en el hospital, pues tendríamos que dar algo relevante, que el paciente tenga mejoría por su pronóstico, por la mortalidad, por la calidad de vida que vaya a presentar, y la mejoría a nivel clínico. Platicando con una reumatóloga que nos ayudó en este caso, nos dio su opinión, nos compartió un caso clínico, el cual les voy a comentar muy brevemente para alcanzar a tener una sección de preguntas o comentarios, pero vamos a hablar de una paciente. Es una paciente femenina de 50 años de edad. Ella tiene carga genética para cáncer de mama, cáncer de pulmón, de endometrio, hipertensión arterial, Sjögren, fibromialgia, Alzheimer. Ella tiene aparte antecedentes personales patológicos de fibromialgia desde hace 6 años en tratamiento con duloxetina. Tiene osteoporosis de evolución no especificada sin un tratamiento actual. Tiene antecedente de una histerectomía, no especifica bien el motivo de esta. Y como medicamentos toma Jorrey, que son esteroides, y ortiga. El tiempo de la toma no es especificado. En el PA, pues básicamente ella refiere o acude porque presenta edema en las manos, tiene cambios de la coloración, está eritematoso, refiere endurecimiento de la piel desde aproximadamente hace un mes, fenómeno de Raynaud, disnea de medianos esfuerzos, cambios en la cara, epigastralgia y reflujo gastroesofágico. Cuando ya se interroga de una manera más intencionada, llega a comentar que inclusive los cambios los percibe desde hace un año en el engrosamiento de la piel y la apertura de las manos, y pues, posteriormente se fueron agregando los cambios en la coloración de la piel. En la exploración física se calcula un Rodnan de 23. La apertura de la boca es de 4 centímetros a nivel central. Tiene fase de hematosa de fenómeno de Raynaud. No tiene úlceras orales, en los ríos cardíacos no tiene alteraciones, pero en los campos pulmonares encontramos un emitórax con discretos crépitos, basales y sibilancias respiratorias, además de edema en la piel, en las extremidades. En sus estudios de laboratorio, pues no voy a ahondar mucho en eso, pero pues tenemos ANAS positivos. Aquí tengo unas imágenes, perdón, no están tan claras porque es una imagen de una imagen que me compartió la doctora, pero aquí podemos ver estas zonas, que es básicamente lo que nos interesa, como en vidrio despulido. Por aquí, vemos acá también todo esto. Estas son las zonas que estamos buscando como targets en este manejo, y pues vemos que la paciente las tiene presentes. Al inicio, la paciente em, le indica, o sea, tenía duloxetina, ácido micofenólico, dexlansoprazol, domperidona y denosumab. Se realiza esta TAC, bueno, considerando que esto es en consulta, entonces han sido como diferentes consultas que la doctora le ha estado viendo, no todo ha sido en un mismo tiempo. Se realiza la TAC y ingresa neumología al caso, donde indica un inhalador de bilanterol, bromuro de umeclidino y fluticasona. Posteriormente, la paciente deja de ir al médico, como que se distancia un poco de su tratamiento, abandona todo y regresa porque continúa aún con la disnea y con los mismos síntomas. Entonces se le volea con metilprednisona y se le empieza tocilizumab, que es parte de la primera línea de manejo de estos pacientes. Posteriormente a esto, acaba de tener una cita este mes con la doctora recientemente, acude
continuando con este manejo, y refiere que ya los eventos esporádicos de fenómeno de Raynaud, o sea, que ya los eventos son esporádicos del fenómeno de Raynaud, que ya no hay disnea, que no está realizando ejercicio, pero ya camina más que antes por la mejoría en la disnea. Y a la exploración física vemos un Rodnan de 18, disminución de engrosamiento en cara, la apertura vocal está en 5.5, si les recuerdo. O sea, anteriormente habíamos estado con Rodnan en 23, apertura vocal de 4 centímetros, y ahorita ya estamos en 18 con una apertura en 5.5, que pues es un beneficio importante. Y ya no se escuchan las sibilancias que se escuchaban anteriormente, aunque aún continúan, pues, crepitantes discretos en basal. Me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué estamos hablando de un caso clínico en el que, pues, no estamos indicando tofacitinib? El objetivo y el punto de compartirles este caso, que creo que mis asesores y la doctora que con mucho gusto nos comentó de esto, pues el objetivo es poder ver o valorar, evaluar los cambios que estamos teniendo con un medicamento, independientemente de cuál sea, en estos pacientes. ¿Por qué? Porque lo que buscaríamos, si nosotros decidimos hoy, con este estudio que vimos, si nos quedan preguntas, y que nos empieza a crear más dudas, más inquietudes, y queremos realizar otro estudio, lo que estaríamos buscando sería algo similar a esto, que un paciente tenga una escala medible en la que podamos ver que hay un cambio que va a ser una mejoría clínica para el paciente, en este caso que el Rodnan, que pues claramente nos fuimos de 23 a 18, la apertura bucal, que es algo que se puede medir en centímetros a cuantificar, e inclusive la disnea, que la podemos poner en escala. Al poder hacer esto y ver que aparte tiene un impacto clínico y en la vida de la paciente, y agregarle otras pruebas pulmonares que mejoran mortalidad y pronóstico, este es el tipo de trabajo de investigación que pues estaríamos buscando hacer para tener un impacto mayor a nivel clínico, a nivel de investigación, ¿verdad? Muy bien, básicamente eso es todo. Perdón, no sé si hablé muy rápido. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Les muestro mis referencias. Es el artículo y algunas cositas de up to date. No sé si alguien quiera comentar algo, compartir algo. ¿Qué tal, Andrea? Muy buena presentación. ¿Te puedes regresar, por favor, a la diapositiva de la pregunta de investigación, por favor? Para tratar de hacer un poquito más de preguntas ahí. Doctor, se escucha un poquito entrecortado. Ok. ¿Te puedes regresar a la diapositiva de la pregunta de investigación? ¿Ya se escucha? Me hace que no se escucha muy bien. Bueno. ¿Sí me escuchan? Ya se escucha mejor. Ok. ¿Te puedes regresar a la diapositiva donde está la pregunta de investigación? Perdón, es que justo después empezó a entrecortar otra vez. Andrea, dice el doctor si te puedes regresar a donde está la pregunta de investigación. Sí. ¿En la pregunta picó, doctor? Donde habías puesto, entonces creo que era el objetivo. Ah, Eso no era. a ver. ¿Está? Ajá, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. El estudio busca explorar la eficacia de tofacitinib en la mejoría de la enfermedad pulmonar intersticial en pacientes que viven con esclerosis sistémica. Muy bien. Entonces, el objetivo sale de una pregunta de investigación que con esa debemos de partir
al hacer una tesis o un artículo, lo que sea. La pregunta aquí más o menos sería, pues, ¿cuál es la efectividad, ¿verdad?, del tofacitinib en los pacientes con esclerosis sistémica? Pero hay que definir bien cuáles son las variables aquí que se van a explorar. Por ejemplo, si decimos cuál es la efectividad, ¿cómo vamos a definir efectividad? En este artículo, la efectividad se definió como una mejoría en un score, ¿verdad? Y con tener una mejoría en ese score de un punto, el paciente ya se consideraba como que había cumplido el outcome. ¿Ok? Entonces, ese análisis que decía Andrea es muy importante. O sea, no solamente es ver si el resultado es significativo o no, porque al final la regresión logística muestra que el tofacitinib sí tiene mejoría pulmonar, pero hay que irnos un poquito más a fondo en qué significa mejoría pulmonar. Si ellos lo definieron como esa mejoría en el score, pues aquí todavía hay que investigar más sobre ese score. Si esa mejoría de un punto sería algo suficiente, sería algo clínicamente relevante. Y si no lo es, yo no lo sé la verdad, pero no creo que con un punto de un score ya hagas un cambio clínico relevante. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los outcomes que tenemos que estar persiguiendo? Y de ahí nos íbamos nosotros a investigar más bibliografía, en decir, bueno, entonces, ¿cuál es el standard of care para este tipo de situaciones? Nos fuimos, por ejemplo, a la guía del AULAR y dice que para manifestaciones pulmonares se recomienda ciclofosfamida. Bueno, sugieren ciclofosfamida. Bueno, entonces nos fuimos a los artículos en donde se basaba esa sugerencia, y los artículos decían que el desenlace fueron ensayos clínicos aleatorizados, y el desenlace que estaban midiendo era la mejoría del DLCO o de la capacidad vital forzada. Entonces, bueno, entonces más bien en este artículo eso es lo que debemos de analizar. Y si nos vamos a esas variables que sí las reportaron, vemos que no es estadísticamente significativo. Entonces, al menos en desenlaces más duros, que fueron en los que se basaron para sugerir la ciclofosfamida, vemos que el tofacitinib no mostró mejoría. Eso es un punto muy importante. ¿Ok? Y la segunda sería, pues obviamente esto es un estudio retrospectivo, es un estudio observacional. Lo hicieron porque, pues, a lo que yo entendí, todavía no hay suficiente información sobre este medicamento en este contexto. Y para empezar a explorar esta rama, sí sería muy buena la sugerencia que hizo Andrea de, entonces empezamos con un estudio de no inferioridad, ¿verdad? Que sería, al menos el tofacitinib sería igual, sería no menos efectivo que el standard of care, que sería la ciclofosfamida. Y si nos sale que no es, que es no inferior, pues ahí ya podemos explorar algunos otros puntos de efectividad y sobre todo también de seguridad, como dijiste. Entonces, creo que lo que deja el artículo es el estarnos haciendo esas preguntas. Si agarramos el artículo y lo leemos, nos vamos a quedar nada más con la conclusión de que sí es mejor. Pero si hacemos un poquito más de introspección y vemos qué es lo que realmente es relevante clínicamente, nos damos cuenta que el outcome que ellos midieron, pues quizás no es el mejor. Sí, así es también. Después me comentó el neumólogo que nos apoyó, que me dijo, bueno, es que enfermedad pulmonar intersticial, pues también, o sea, no todo, o sea, algo que ya tiene fibrosis, pues no lo podemos quitar y no se trata de medir esa parte. Entonces, igual y creo que también en ese lado se pudo haber hecho, se podría seleccionar la población si quisiéramos seguir estudiando esto mismo de una manera diferente para tener criterios sobre qué grado de fibrosis estamos estudiando, o más bien qué grado como de inflamación antes de llegar a la fibrosis estamos midiendo, porque si estamos también nada más tomando pacientes que tengan enfermedad pulmonar intersticial y sí medimos el vidrio expulido, pero es diferente en todos, pues entonces en verdad la medición no está siendo como equitativa y podría ahí inclusive haber sesgo. Entonces también eso es algo importante a considerar específicamente en este artículo. Entonces, con esto que ya discutimos,
si tenemos esa misma pregunta de que queremos saber la eficacia del tofacitinib en este contexto, ¿tú qué tipo de estudio harías y qué variables serían las que medirías? O sea, si pudiera ser así lo ideal, pues algo, un ensayo clínico aleatorizado y me gustaría medir, o sea, si tomamos los mismos parámetros en estudios de laboratorio, tendría que como que investigar si hay alguno específicamente, no sé, BCG, algún marcador como que inflamatorio que nos apoye con pronóstico. Creo que en cuanto a la imagen del ataque y todo esto, buscaría pacientes que tengan como mayor, no sé, que aunque tengan el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial, que tengan, no sé, más del 50% de las lesiones sea vidrio despulido, para entonces buscar a alguien que todavía puede ser reversible lo que estamos haciendo. Y buscaría, parámetros que tengan cambios pronósticos, o sea, que cambien el pronóstico de un paciente, no sé, en este caso el DLCO, la capacidad vital forzada, creo que eran, todos estos serían los que más al final en mi conclusión y en mi discusión yo podría hablar sobre cómo estos parámetros sí están impactando clínicamente. Exacto, muy bien. O sea, lo ideal sería un ensayo clínico aleatorizado en donde el outcome es algo que sí te va a modificar el pronóstico del paciente, como puede ser el cambio del DLCO, de la capacidad vital. Muy bien. Sí, así es. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, que está interesante analizarlos de esta manera. Pues nada, Andy, nada más digo, todo lo que ya dijo el doctor Andrés, pues más que muy puntual, definitivamente sí tiene muchas limitaciones este trabajo, pero pues también de aquí, o sea, es aprender a interpretarlo bien para saber qué es lo que más tenemos que buscar y que realmente vaya a ayudarnos a discernir como clínicos si va a ser una buena opción indicar el tratamiento o no. Digo, también considerar que la población que analizaron, pues era, o sea, creo que solo eran 9 pacientes, ¿no? Del TOFA Group. Entonces, pues sí se necesitan estudios mucho más grandes. Sí, sí, sí tienes razón. Digo, es una población muy difícil, creo que de encontrar porque es muy específica, pero sí estaría muy bien que un centro de, como que donde lleguen más, ¿cómo se llama? Un centro pues más grande, pudiera mm, tener un mayor grupo de estos pacientes. Centro de referencia es la palabra. Este, pero bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, pues si no hay más comentarios o dudas, pues muchas gracias por asistir a esta sesión. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana en la magistral.